Cordial saludo, espero que estén muy bien. Como ustedes saben, hoy se cumplen 33 años de la muerte de Estanislao Zuleta. Justo hace 2 semanas, el viernes 3, se cumplían 55 de su natalicio. Curiosamente, ese día que hablamos de Estanislao, se cumplían esos 55 años y hoy se cumplen esos 33 años. Son casualidades de la vida, pero vamos a aprovechar esas casualidades para que le hagamos hoy un homenaje. He pensado mucho de cómo ser ecuánime con la obra de Estanislao, teniendo en cuenta que hizo aportes intelectuales, pedagógicos, políticos, y me atrevería a decir que aportes vivenciales que van más allá de las instituciones, que van más allá de la academia, mucho más allá. Entonces, hoy quiero que hablemos de Estanislao Zuleta haciendo lo que a él más le gustaba, que era hablar. A él le gustaba mirar a la gente a los ojos y empezar a compartir una serie de lecturas que había tenido. En la época de Estanislao ya se habían inventado las primeras tecnologías educativas, unas máquinas que ya medio proyectaban imágenes. Estanislao Zuleta decía que la imagen y el uso tecnológico en la educación entorpecían el proceso. Entonces sería muy contradictorio de mi parte traer diapositivas o traer ayudas audiovisuales para hacer un homenaje a Estanislao. Eso sería algo bastante patético. Sería como hacerle un homenaje, por ejemplo, a la memoria de la cultura judía usando símbolos nazis. Sería algo así, algo bastante contradictorio. Estoy pensando en Ana Frank. Es como hacerle un homenaje a Ana Frank con el libro Mi lucha de Hitler. Sería algo bastante extraño, pero bueno, eso pasa en Colombia, que en Colombia hay nazis que son afrodescendientes, hay uribistas que son pobres. O sea, en Colombia hay todo tipo de contradicciones, pero tratemos de salirnos un poco de esa deconstrucción. Entonces, para tratar de hacer una charla amena, que es bastante difícil, he pensado en que nos hagamos fundamentalmente 5 preguntas nada más, y que respondiendo a esas 5 preguntas con ese método mayéutico le hagamos un homenaje a Estanislao. Él nunca se autoproclamó como maestro del pensamiento crítico. Él nunca tuvo la pretensión de fundar una iglesia de pensamiento crítico, ni una secta que lo siguiera. Era un tipo muy espontáneo, que mientras que daba cátedra se iba tomando unas copitas de aguardiente, y lamentablemente yo no tomo, y acá tampoco se puede tomar, y tampoco tengo mucho dinero para comprar media de guaro. Entonces son 3 argumentos suficientes como para no hacer esa parte del homenaje. Estanislao también tenía la costumbre de quedarse dormido después de la borrachera al dar la clase. Una vez que se quedó dormido dando una clase, una conferencia, porque él no daba clases, él daba conferencias, una conferencia de León de Grave, y se quedó dormido, y eso lo hacía único. Pero más allá
de su vida personal, las 5 preguntas que yo quiero que nos hagamos tienen que ver con las 5 actividades que él más hacía, y todas tienen que ver con el pensamiento crítico, aunque esa no fuera su pretensión. La primera actividad que hizo Estanislao fue leer literatura. Él era gran lector del Quijote, de las obras de Franz Kafka, le encantaba La montaña mágica de Thomas Mann. Entonces, la primera pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿cuál fue el aporte de Estanislao Zuleta a la literatura crítica? Porque él a todo le metía la ironía, la sátira. Él, cuando hablaba del Quijote de la Mancha, pensaba en el tema de la locura, de las libertades, de la autopercepción, que es un asunto bastante discutido en este siglo XXI. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con el tema de la literatura, porque para él era muy importante leer ese tipo de autores, pero no leerlos para consumirlos, sino para pensarlos, para debatirlos, para deleitarlos. Y acá les traje una obra que no es de Estanislao, pero que es de una corriente que es coetánea a Estanislao, y que tanto esta corriente literaria antioqueña como Estanislao bebieron casi de las mismas fuentes. Bebieron de la filosofía de Nietzsche, bebieron de elementos de la historia, y fundamentalmente tuvieron el mismo maestro, Fernando González, el filósofo de Envigado. Además que Estanislao Zuleta tiene una conexión muy especial con Fernando González, porque él era el mejor amigo de su padre. El padre de Estanislao se llamaba Estanislao Zuleta Ferrer, y él se llamaba Estanislao Zuleta Velázquez. O sea, solo se diferenciaban por el segundo apellido. Entonces, Fernando González fue maestro de Gonzalo Arango, el que funda el movimiento nadaísta, y Fernando González también fue maestro de Estanislao, pero porque también era amigo de su padre, y el padre de Estanislao, el señor Zuleta Ferrer, falleció en el mismo accidente aéreo del cantante de tango Carlos Gardel. Son casualidades de la vida. Y cuando falleció Estanislao Zuleta padre, dijo el filósofo de Envigado: ya no hay con quién hablar, queriendo decir que nadie tenía ese rigor intelectual como para hablar con él. Eso puede sonar un poco petulante e ir en contra de algo que dijimos aquí en la primera clase, de la humildad intelectual, pero en ese caso no es un tema de humildad intelectual, sino de reconocer que eran muy ilustrados. O sea, eran tipos muy académicos, eran tipos que se la pasaban leyendo casi todo el día, tertuleando. Y eso le pasa a algunos intelectuales. En estas épocas hay intelectuales que ya no tienen con quién hablar, porque les gusta hablar de temas que a la mayoría de la gente no les interesa. Por ejemplo, la metafísica, la epistemología, por ejemplo, la física cuántica. O sea, les gusta hablar de temas que son de minorías. Y por eso la vida social de algunas personas es bastante solitaria. Entonces, para recordar ese legado literario con el que creció Estanislao, voy a leerles un texto nadaísta
que realmente Estanislao lo aplicó. No sé si Estanislao lo leyó, probablemente sí, porque era un manifiesto muy conocido para la época. No tengo evidencias de que Estanislao Zuleta haya leído este manifiesto, pero justo lo que predica este manifiesto nadaísta, Estanislao Zuleta lo hizo en vida. El texto se llama Mensaje Nadaísta Antiacadémico. Vamos a ver qué tal les parece. Dice así: señores parásitos de la academia, ¿quieren saber quiénes somos los nadaístas? Somos santos un poco extraños que por boca de hombres profetizan la oscuridad nueva. Somos también los chancros de la belleza literaria. Somos además los atorrantes profetas de una barbarie alucinada. Somos otras cosas: la menstruación de una gallina, el arzobispo muerto, una actriz de cine masturbándose con el paraguas del productor, un bombón de chocolate inmenso como la ubre de tu madre, mi tía cagando en la bicicleta Monarch, el falo de una rata, el vómito de un gallinazo en los albañales, el dolor de muelas que me dio en el bus cuando iba para el infierno, una nadaísta abierta de patas exhibiendo su hermosa vulva, la eyaculación de un cohete interestelar pálido en su perdición, mi oreja inundada de piojos verdes, el arzobispo muerto de nuevo, la Santísima Trinidad tomando su té en el Astor, Julie London cantando por la vagina, un espiritual melancólico, un anciano metiéndole la verga a un pato sin cabeza, un hermafrodita preñado bailando merecumbé en la taberna de la esquina. Los monjes se masturban en comunidad después de rezar las oraciones de la noche. Le metí a una mujer la pierna por la boca y después de reventarle el estómago, saqué mi dedo gordo por su ingle para rascarle los piojos del pubis. Un canónigo violando la catedral para sacar la caja de dientes que se le había olvidado en el sagrario. Tu prepucio con una incrustación de oro del Chocó, tu propia condenación, etc. Somos, en fin, los mejores escritores colombianos que vamos por las avenidas machacando la vida con palabras feas, bebiendo en bares turbios, estupefaciéndonos, emborrachándonos, jugando billar, usando blue jeans y camisas rojas, no discutiendo los problemas del arte y la literatura, porque eso nos importa un solemne culo. Queridos viejos reumáticos de la academia, ustedes existen y ¿qué? A nadie le importa. Entonces, ¿a qué armar tanto escándalo? Es triste contemplar el ridículo alboroto de sus existencias en torno a lo que ustedes son, una manada de vejetes con peluca, caspa, dientes postizos, vicios solitarios y paraguas con capacidad ecuménica de ensombrecer el sol cuando sacan el perro a mear en el parque. Ustedes se han pasado la vida parpadeando ante los libros para acabar en un oscuro prostatismo y ser los policías del orden público idiomático. ¿No les duelen mucho las nalgas de estar sentados en esos bien viejos bancos discutiendo si huevonada se escribe con B ebria o teologal? ¿Por qué desprecian así la vida? ¿Por qué no se consiguen un amante y van a adorarse a las playas
en lugar de agotar su pobre energía en medio de elucubraciones calvas y dolor de hígado, cómprense unos zapatos de gamuza, una guayabera y una camisa roja, y en vez de dormir al lado de alguna acabada vieja menopáusica, váyanse a bailar cha-cha-cha en los horribles sótanos de la noche y emborrachen hasta el último gusano de su aparato digestivo. ¿Para qué hacen esos congresos tan aburridores? Eso de la cultura se acabó. Ustedes no sabían que el nadaísmo es una revolución al servicio de la barbarie y que la barbarie es el único idioma que hablamos en Colombia. No se preocupen de cosas tan idiotas como el idioma. Esas son naderías que nada tienen que ver en esta época llena de explosiones radiactivas, de ángeles nerviosos, pestañas postizas y putas místicas. ¿Qué es eso de arreglar el idioma? Nosotros somos unos indios que no sabemos hablar y no queremos aprender. Váyanse de aquí con sus pergaminos y sus plumas de gallina a escribir sus pendejadas. Nosotros estamos borrachos de marihuana y papagayos y no queremos saber nada de esas cosas de gramática y Salamanca. El idioma castellano solo nos sirve para enamorar a la sirvienta y hacerle el amor en la cocina. ¿Qué diablos nos importa que el labio se escriba con B labial, si al fin de cuentas el oficio de ustedes es cerrarnos la jeta para censurarnos nuestros negros y alucinados poemas sobre los esponsales del gonococo? Señores ratas de la academia, queremos darles un consejo de brujos. ¿Por qué no se suicidan? No duden, contarán desde ya con el eterno agradecimiento del arte y de la humanidad. Pero ya sabemos, ustedes son unos cochinos cobardes. Todo lo que ustedes saben sobre la muerte es que suicidio se escribe con C y que vida se escribe con V de vómito. Ustedes son tan ignorantes al saber todo esto que ustedes ignoran el efecto que produce la marihuana en el espíritu. Prueben la hierba mágica y verán que es imposible escribir un soneto o redactar un discurso de ingreso a ese burdel. Ahí les mandamos un polvito de cocaína y si no se lo enloquecen de ganas de fusilar la retórica y de ingresar a nuestro loco y santo movimiento nadaísta, entonces es que ustedes no tienen más remedio que seguir siendo académicos. Lo que a las luces de la teología y el psicoanálisis nos parece una enfermedad incurable. Pensamos que ustedes son unas momias venerables que custodian los restos mortales del difunto idioma castellano con el que se nombraban ciertos sentimientos como patria, cultura, libertad, trabajo, democracia, poesía, amor, palabras de ingrato recuerdo que no saben a mierda, porque ustedes oyeron al Lleras Camargo predecir como un loco y al amorfinado profeta apocalíptico que el idioma seguía perdurando con la algarabía parlamentaria de todos los que con su oratoria rabalera produjeron un saldo de 300.000 muertos campesinos, porque aquí la oratoria parlamentaria, como la sagrada, no ha servido sino para asesinar a los analfabetos. En nuestra opinión, señores de nuestra lástima, ustedes son unos fracasados que culminaron en un sillón de cuero una carrera de imbecilidades. Eso es reconocerle un alto honor a vuestros culos cansados por 60 años de trajinar por todos los inmundos retretes de la cultura cristiana. Consideramos que su visita es indeseable a nuestro país porque vienen a empeorar
una situación intolerable en nuestro pobre régimen literario, apolillado por la academia, el gerundio, el que galicado, el que dirán, y esos fascinerosos que nos deshonraron con sus horripilantes abortos gramaticales y que ustedes deben adorar como mitos falsos en los nombres de Caro, Cuervo y Suárez. A nombre de la integridad nacional, del espíritu y del derecho de no intervención en los asuntos internos de nuestro país, estamos en el derecho de pensar que ustedes se metieron aquí de contrabando y que nuestro páncreas, nuestro vaso y nuestro corazón se sublevan hasta el infinito, el asco y el repudio con su presencia en nuestras fronteras. Cuando vuelvan a pensar en Colombia, no olviden que los nadaístas somos geniales, locos y peligrosos. Este manifiesto fue leído a un congreso que vino en la Real Academia. Y ustedes pueden notar aquí una idea bastante anárquica, porque se habla de todos los aspectos que la religión y la moral dominante han prohibido. Hablar de temas sexuales, hablar de temas ateos o temas anticristianos, criticar la gramática ortodoxa de la lengua castellana, criticar la politiquería del Frente Nacional, que ahí mencionan al presidente Carlos Lleras Restrepo, que es el que sale en el billete de 100.000. Un presidente que intentó hacer una reforma agraria, pero no le funcionó y terminó favoreciendo al candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana, en el famosísimo robo electoral a Rojas Pinilla, que eso fue lo que dio origen a la M19. Entonces, cuando yo conocí la obra de Estanislao Zuleta y cuando conocí este manifiesto, empecé a atar cabos y vi que Estanislao Zuleta leía la literatura de una manera muy rebelde, porque él no solamente quería entretenerse o consumir letras, él quería rebelarse a todos los sistemas de poder, a la Iglesia, a la Real Academia Española, a las universidades, a la familia. ¿Qué dice la compañera? Profesor, por ejemplo, me parece que para uno analizar el pensamiento o lo que escribe una persona, hay que analizar también el contexto en el que esa persona como que crece. Porque Sí. si uno ve en este momento que esa persona estuviera pues aquí, no es lo mismo ser anárquico en este momento que ser anárquico en ese entonces, que había una sociedad que estaba más concentrada en revolucionarse, porque en ese momento estaban todos peleando, que la iglesia estaba muy ligada a la consejería. Entonces, que por ejemplo, él me parece que expresaba mucho de la frustración, porque pese a todos los recursos que habían, como que nadie se estaba concentrando en eso, sino que estaban más concentrados como en pelear, revolucionarse, entonces como que estaban muy enojados. Entonces me parece que, es decir, como que era una persona, pues porque mucha gente que no está de acuerdo con él, dice como era una persona muy mala, una persona, los que sí estaban de acuerdo decían que era una persona muy buena, pero pues para poder, ni siquiera era una persona buena o mala, sino que es una persona que vivió en un ambiente muy agresivo con él, entonces pues se volvió también como un pensamiento pues más extremista que lo que uno tiene en este momento, porque ser anárquico en este momento es que pues muy sí, voy contra el gobierno y no me parece pues como lo que ellos hacen, que es lo que hace pues a veces los encapuchados de la universidad, pero ser anárquico en ese momento era ser más extremista. Entonces me parece que eso era como lo que él expresaba, por eso era como tan explotado y lo que usted dice, que él como que llegaba borracho, pero entonces era como también para poder estar fuerte en ese momento tenía que estar de esa manera. Y es paradójico porque de cierta manera estar borracho es algo normal.
Eso es lo que lo hacía más normal, porque el tipo criticaba la iglesia, era ateo, criticaba la universidad, era autodidacta, el tipo criticaba a la derecha, criticaba a la izquierda. Si bien él tenía más simpatía por la izquierda, a él no le gustaba la izquierda cuando usaba la violencia, a él no le gustaba el marxismo, porque él al principio sí le gustaba el marxismo, pero luego se dio cuenta que le gustaba era Marx, no el marxismo, porque el marxismo también estaba utilizando encapuchados, guerrillas, armas. Me parece que mucha gente, por ejemplo, poniendo de ejemplo los encapuchados y cómo empieza la guerrilla, que empiezan pues como con una idea, pero mirándolo actualmente ya como que se perdió esa idea. No sé si se dio cuenta del accidente que hubo Sí me di cuenta, lamentablemente. esta semana, entonces me parece como que nos advirtieron pues por ejemplo mucho a nosotros que ojo que estaban reclutando como mucho a los nuevos, porque llegan y les pintan como una idea muy utópica, como esto es lo que queremos lograr, queremos cambiar el país y todo eso, pero a la hora de poner en práctica, como que esa gente ya está en otra cosa, en otra idea, como que se perdió la idea principal. Pues porque yo personalmente estoy de acuerdo con eso de ir en contra de ciertas cosas, pero no la forma en la que lo hacen. Porque me parece como que ya lo que era la guerrilla, los unos encapuchados comenzaron por una cosa, pero ya uno mirando en este momento están ya como perdidos y en otra, pues en otra tónica. Exacto, tú tienes una idea muy parecida a Estanislao Zuleta. Exactamente, él defendía eso hace 40, 50 años. Por eso les vamos a mostrar el libro para que lo miremos y ya empecemos con las tesis del otro libro.